Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, noche. Un gusto tenerlos aquí de nuevo hoy. Quiero hablarles un poquitito sobre las emociones y esta formación que estamos teniendo hace muchos años con respecto a la educación emocional y a la gestión de las emociones a través de la inteligencia emocional para todas las personas. Es algo muy breve lo que hoy tengo ganas de contarles. Siempre les digo que las emociones no son malas, pese a que uno puede creer que sí. Todas tienen un propósito, un objetivo. Sin ellas no tendríamos un montón de cuestiones en nuestras vidas, como por ejemplo las advertencias cuando uno está en peligro o cuando uno tiene ciertas circunstancias de salud. Las emociones son las que nos suelen advertir de estas cuestiones que nos están pasando en nuestras vidas. Así que son esenciales, todas las emociones son esenciales. Y algo muy lindo a tener en cuenta es lo siguiente. Recordemos siempre que las emociones, nosotros no podemos jamás decir o prevenir que estas emociones vengan hacia nosotros. Infaliblemente llegan las emociones a nuestras vidas, a nuestra situación cotidiana, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo único que uno puede hacer como persona, como ser humano, es gestionarlas. Decir, bueno, me conozco como persona, sé cómo funciono, sé cómo funciona mi cabecita, y en base a eso empiezo a gestionar mis emociones. Mucho más que eso no podemos hacer. Pero bueno, esto no es poca cosa, es una cuestión de hábito, de rutina, de vida, que muchas veces hay gente que lo tiene innatamente y otras personas que lo van adquiriendo con muchísima práctica. Por eso es importante tener conciencia de uno mismo. Y una de las cuestiones a tener en cuenta para tener conciencia de cómo es uno mismo es saber percibirnos, ¿sí?, cómo somos. Por ejemplo, soy tímido, soy sensible, o soy impulsivo, soy perfeccionista, soy una persona desconfiada. Todos estos términos que a lo mejor no los tomamos muy en cuenta, uno a través de este estudio de la educación de las emociones va a empezar a tenerlos muy presentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, uno se hace alguna vez un autopercibimiento de cómo es uno mismo, o pasamos el día sin una autocrítica o sin saber cómo es nuestra propia mente. Muchas veces, y está buenísimo, uno va y acude a un profesional. Hay gente que no lo hace porque simplemente no lo necesita, pero lo importante de todo esto es que uno comience a educarse y empiece a darse cuenta cómo funciona su misma capacidad para la percepción y recepción de estas emociones. Entonces, a un nivel psicológico, me puedo hacer preguntas como, por ejemplo, ¿sufro de ataques de ansiedad? ¿Sufro de ataques de pánico? ¿Me pongo triste? ¿Con qué frecuencia me pongo triste? Otra pregunta que nos podemos hacer para conocernos a nosotros mismos es si has hecho alguna vez ese pequeño diagnóstico para ti mismo, y cuáles son, a través de ese diagnóstico que vos has realizado para ti mismo, cuáles son los factores que puedes notar que te estresan, que te ponen en modo de alerta, cuáles son los factores que me meten en un sistema nervioso simpático, en ese cortisol que mi cerebro tan a menudo nos juega una mala pasada cuando lo tenemos, cuando no lo tenemos, cuando está en exceso o cuando está en carencia. Puede ser personas las que nos remonten a ciertas emociones, cosas que nos pasan, circunstancias sociales, recuerdos, momentos. Pero lo importante de todo esto es que cuando uno puede reconocer cuáles son estos factores
que como les decía anteriormente, nos remontan a un estrés, podamos con nuestra percepción y nuestro autocontrol y nuestra autocrítica y nuestro autopercibimiento de las emociones que llegan a nosotros, mermar ese estrés que uno está empezando a reconocer, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Una persona sensible. ¿Qué pasa con las personas sensibles? Muchas veces uno no aparenta, pero es más sensible de lo que se cree. Entonces, cuando una persona sensible entra en un factor de estrés, lo más habitual es que esta persona sensible se convierta en un ser vulnerable. Lo que acompaña esa sensibilidad es la vulnerabilidad. Si vamos al caso de una persona tímida, cuando está bajo factores de estrés, el tímido suele bloquearse, ¿sí? Suele bloquear emociones, pensamientos, incluso palabras. Después tenemos el impulsivo. El impulsivo bajo factores de estrés se torna agresivo. Puede ser agresivo físico, verbal o ambos. Después están las personas, no sé si ustedes conocen algún ejemplo de esas personas que dan vueltas a las cosas, rumean, con el cerebro rumean. ¿Sí? Está muy de moda la palabra rumear últimamente. Entonces, esa persona que le da vuelta a todo bajo estrés es más obsesivo y entra en un pensamiento de bucle, esa cosa de que todo el tiempo está pensando, sin dar solución a lo que está pensando, y ahí se complica un poquito las cosas. Después, por último, un último ejemplo, hay mucho más, vamos a poner el perfeccionista. Una persona perfeccionista, cuando está bajo un factor de estrés, tiene una sensación de insatisfacción vital todo el tiempo y constantemente, porque nada está a la altura de lo que quiere, nada cumple sus expectativas, nada está a la altura de las circunstancias. Entonces, esto uno también tiene que empezar a pensar cómo es uno mismo. Si entras en el papel de tímido, si entras como impulsivo, si entras como perfeccionista, si sos una persona sensible. A mí me pasa personalmente que soy varias, ¿sí? Pues si me preguntan, soy impulsiva, perfeccionista, doy vueltas a las cosas mucho. Entonces, como me conozco, trabajo sobre eso. Y los que me conocen dirán, ¿cómo sería si no lo trabajas? Y efectivamente, ¿cómo sería? La verdad que trabajar las emociones te cambia muchísimo la vida, pero trabaja uno de manera interna, ¿no? El otro queda a un costado, poco importa. El tema es que uno sepa conocerse y uno esté contento y conforme con los resultados que va logrando a lo largo de esta práctica tan apasionante que es la educación emocional y la gestión de las emociones. Muchas veces me preguntan la diferencia entre gestión e inteligencia emocional. Y bueno, la inteligencia emocional, la definición es la capacidad de gestionar nuestras emociones. Y yo cuando me preguntan, ¿y la educación emocional? Bueno, dentro de la educación emocional podemos abarcar muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando damos los cursos de oratoria, uno pone en juego muchísimas emociones cuando tiene que hablar frente al público con elocuencia. La definición de oratoria es eso, el arte de hablar con elocuencia, el arte de convencer a los demás, que te escuchen y que agrades. Entonces, fíjense si no es necesario el control de las emociones cuando uno está hablando frente al público. Volviendo a lo anterior, cuando uno se comprende, se siente aliviado, ¿sí? Esa es el fin que uno tiene que percibir. Uno se conoce para sentirse aliviado, porque al conocerse uno puede quedar tranquilo con uno mismo y decir, bueno, yo sé que soy así. Y es un gran paso, porque mucha gente no sabe cómo es uno mismo, no se conoce, no se autopercibe de ciertas maneras, o incluso dan como por hecho muchas cosas o pasa por alto muchas otras cuestiones.
Cuando me pregunto cómo me puedo ayudar o cómo los puedo ayudar a otra persona que me está pidiendo auxilio con respecto a estas cuestiones, suelo decirles que tengan en cuenta un esquema muy lindo que es la siguiente pregunta, así muy fácil. ¿Cómo sos? Agarra un papel, una lapicera y escribí. ¿Cómo sos? ¿Cómo te autopercibes vos emocionalmente hablando? Y una vez que vos sabes cómo sos, yo hace rato les decía, bueno, puedo ser impulsiva, tímida no soy. Soy tímida para ciertas cuestiones, pero no me considero por lo general tímida. Perfeccionista sí, abrumadoramente perfeccionista, por lo tanto trato de no darle tanta atención cuando algo no me parece perfecto. Entonces, ¿cómo soy? Es lo primero que me tengo que preguntar para darme paz. Y una vez que sabemos y escribimos esa listita que uno tiene que hacer por escrito, preguntarnos cuáles son esos factores de estrés y esas cuestiones emocionales que cuando llegan a nosotros nos transforman. Esas cuestiones emocionales que cuando llegan a nosotros nos amargan la vida, nos altera nuestro universo, nos condiciona en muchísimos aspectos a muchas cosas, nos hace estar peor, o puede suceder que haya cuestiones que vengan a nosotros y nos haga pasar un buen momento, ¿sí? No siempre todo es malo, pero si uno hace este trabajo es como para ver en qué parte podemos mejorarla, ¿sí? Entonces cuando logremos entender todo esto, cómo es uno y cuáles son los factores que me estresan, empiezas a comprender a tu cuerpo. Cuando tienes a tu personalidad es mucho más fácil hacer frente a todo esto. Cuando uno entiende la personalidad de cada uno, empieza a hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Así que vamos a poner en juego y hacer esta cuestión que es sumamente fácil. Nada más que escribir, ¿sí? Cómo me autopercibo, cómo soy, ¿sí? Y luego lo que podemos hacer es cuáles son las cosas que a mí, cuando llegan a mí, me estresan. Y en base a eso gestiono. Primero conozco y luego gestiono. Si no conozco, que es el primer paso y el que mucha gente por ahí no lo quiere hacer o cree que se conoce, pero nunca ha hecho este ejercicio, y yo les garantizo que si lo hacen se van a llevar sorpresas, ¿sí? Así que buenísimo. Y esto es todo lo que tenía para contarles hoy. Espero que les sirva y les mando un beso gigante. Besos, besos.